minutos, 10 minutos máximo, ¿no? Sí. Como máximo. Yo creo que está todo dicho. Sí, sí. Lo escucho. Gracias, su señoría. Gracias a usted. Magistrado, me interesa precisar algunas cosas, porque yo creo que la exposición nuestra fue suficientemente clara. Yo señalé en mi exposición que los actos que se imputan a don Pablo Longueira el año 2011, bajo ninguna circunstancia ni respecto pueden ser típicos, y di una explicación de los actos reglados y discrecionales. Y señalé además que al dictar esos 3 actos, firmar esos 2 contratos y dictar esa resolución, el entonces ministro había cumplido estrictamente con lo que disponía la ley. Eso que detallé cuáles eran los requisitos legales que debía cumplir el ministro para firmar esos contratos, no ha sido controvertido por ninguno de los intervinientes. Es decir, es un hecho indiscutido de que el ministro, en los actos que dictó el año 2011, cumplió estrictamente los requisitos legales. Pero el abogado del Partido Comunista ha señalado, no, pero si el profesor Oliver dice que en los actos reglados también se puede cometer el tipo penal cohecho. Y efectivamente lo dice el profesor Oliver. Y tiene toda la razón. Pero cuando se cita a alguien hay que saber lo que se está citando. ¿Y qué dice el profesor Oliver? Dice, se puede cometer cohecho en los actos reglados en la medida que el funcionario público exceda la competencia señalada por la ley. Y es lo mismo que dice el expresidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, don Pedro Pirri. Si se ciñe el funcionario público estrictamente, como lo hizo el ministro Longueira, a lo que prescribía la ley, no puede cometerse el delito de cohecho. El segundo punto, vuestra señoría, que a mí me parece relevante recalcar, porque no me puedo hacer cargo, evidentemente, en este tiempo de todo. El fiscal Rebeco dice aportes irregulares a las fundaciones, lo que es reiterado por algunos de los querellantes. Aportes irregulares a las fundaciones. Yo señalé en mi exposición que solicitaba al Ministerio Público que exhibiera un solo antecedente que esos aportes hayan sido irregulares, o que un peso de esos aportes hubieran sido ocupados a fines distintos a los sociales. Nada de eso se ha señalado, no se ha señalado ningún antecedente y no obstante se repite sin ningún fundamento de que hubo aportes irregulares a las fundaciones entre los años 2007 y marzo del 2015, que fue el último aporte. Todos los aportes se hicieron de manera regular con los respectivos certificados de donación, como está acreditado en la carpeta de investigación. En relación al informe de Sherman & Stanley, esta es una firma consultora sujeta a las regulaciones de Estados Unidos, de manera que afirmar aquí livianamente, como la firma, porque el Consejo de Defensa del Estado lo cita, cuando yo señalo en mi exposición de que lo cita parcialmente y que omite la parte más relevante de las conclusiones, dice, no, pero es que esa parte es discutible porque en realidad lo contrató la empresa. La verdad que eso es desconocer la legislación en Estados Unidos respecto a este tipo de empresas. Se cometen delitos gravísimos con penas de cárcel para una consultora que falsea este tipo de información que va a ser presentada a las autoridades de Estados Unidos porque SQM entiendo que tiene operaciones en ese país y con ese objeto se solicitó dicho informe y ese informe descarta que cualquier pago, sea a personas que emitieron boletas o a las fundaciones vinculadas a don Pablo Longueira, tuvieran por objeto obtener de este funcionario público alguna decisión
o alguna ventaja contractual. Y por último, su señoría, quiero concluir esta breve exposición señalando que en todos mis años de abogado participando en el nuevo sistema procesal penal, nunca me había encontrado en una situación donde el Ministerio Público ni los querellantes pudieran precisar exactamente el tipo penal que se está imputando. Se cita y recita el 248 bis, que tiene dos hipótesis completamente fácticas, completamente distintas en el inciso primero y en el inciso segundo. No han sido capaces, no obstante nuestros cuestionamientos, ya en presentaciones previas a esta audiencia y en esta audiencia, de precisar ellos cuál es el tipo penal en que se encuadra la conducta por lo cual el Ministerio Público ha formalizado a mi cliente, y tampoco han podido señalar en qué hipótesis del artículo 15 de autoría sostiene la participación de mi representado. Eso es todo, señoría. Muy brevemente, señoría, sobre los delitos tributarios y la necesidad de cautela. Me tomo de las palabras del señor fiscal. Los tipos penales se colman con presupuestos fácticos. Así dijo el señor fiscal cuando evacuó la primera parte de su traslado. Eso es lo que hemos buscado toda la tarde respecto de los delitos tributarios. La señorita fiscal nos dijo, es facilitador. Bien, lo que estamos preguntando son los presupuestos fácticos del facilitador. ¿Cuándo, con quién, cómo, a qué hora facilitó? Y la fiscal nos dice algo que sorprende. Eso no importa. Será materia de la investigación si lo calificamos en el 15.1, 2 o 3. Señoría, desde el artículo 231, que señala la solicitud de audiencia para formalización, se solicita que el fiscal sea preciso incluso en el grado de participación y de desarrollo. Vuestra señoría sabe perfectamente, porque semanalmente resuelve peticiones de formalización, que es normal que el escrito en que se solicita la audiencia se señale el tipo de participación. Pero ¿sabe por qué no se puede señalar el tipo de participación? Porque no están los sustentos fácticos para llenar la participación en los delitos tributarios. Y es esa la razón por la cual no se dedujo querella por parte del Servicio de Impuesto Interno. Lo grave en este caso, distinto al caso de Bombal y también del caso de Aguiluz, es que acá el Servicio de Impuesto Interno realizó una investigación y no lo nombra nunca al señor Pablo Nogueira, porque no hay antecedentes para poder acreditarles participación en los delitos tributarios. Ese es el problema. Y durante toda esta audiencia no se nos han señalado los hechos por los cuales él habría facilitado. Y lo que es peor aún, como no se puede señalar eso, menos la participación que tiene en las diferentes formas de autor que tiene el artículo 15 del Código Penal. En este último término, se me cuestiona y se me dice, ¿qué importa que sea un delito preparatorio o que sea un partícipe del final que realiza las conductas del inciso primero y del inciso segundo? Pues bien, claro que importa, porque sabemos que en el derecho penal no existe la participación de la participación. Y una cosa es que el legislador haya elevado a la calidad de autor este inciso especial modificado por la ley del 2001, pero ya una persona que instiga a ese sería el partícipe del partícipe doctrinariamente, y eso sería impune. Y es por eso que es importante establecer en qué forma de participación está, porque este delito especial es un delito preparatorio y cuya forma de participación no es de autoría, como lo dice el profesor Van Belsen. Entonces, otra cosa es que la ley lo eleve, y entonces si lo eleva, doctrinariamente sigue siendo un partícipe, es partícipe de quienes cometen el fraude tributario posteriormente, y el partícipe del partícipe, señoría, no es castigado. Es por eso que le digo al Consejo que sí es importante hacer la proyección. Finalmente, señoría, se nos señala que la calidad de funcionario público es lo grave del delito. No, es que ahí sería non bis in idem, ¿sí? Porque es funcionario público, es que podían imputarle los delitos de cohecho. Entonces ahora, al momento de la cautelar, vuelvo a tomar la calidad de funcionario público para decir que es grave la conducta que cometió. No, es que si no hubiera sido funcionario público estaríamos por soborno, como el caso de Contese. Entonces, no podemos volver al momento de las cautelares a tomar la condición que nos hizo supuestamente calificar en el tipo penal respectivo, porque eso sería infracción al non bis in idem. La connotación de los delitos. Bueno, tengo mis serias dudas que la connotación de los delitos sea alguno de los criterios meramente orientadores que establece el artículo 140 en la letra C. Porque la connotación o la importancia o el bien jurídico protegido es lo que debería tener en relación con la penalidad abstracta que se le da al delito. Pero la connotación por sí sola no es ni siquiera un criterio de los orientadores. Y lo que debemos tener en cuenta es la parte de la necesidad de cautela, es sí con las medidas
son proporcionales a la eventual sanción y, por otra parte, señoría, si es que efectivamente se aseguran los fines del procedimiento, que es la comparecencia del imputado a juicio, que, como ya señalé en la parte principal, está absolutamente acreditada, por lo tanto, nos mantenemos en los dichos respecto a las medidas cautelares que se han presentado en esta audiencia. Gracias. ¿Está todo dicho, supongo? Bien, muchas gracias. Según el reloj que tengo acá en pantalla, 20 para las 6. Nos juntamos a las 6:30. Muy bien, gracias, señoría. Señoría, quería el baño para pintar. Sí. Pero el partido ¿a qué hora es?